Bienvenidos a Conexión Tech, listos para una inversión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los blogs y la inteligencia artificial. Suena intrigante. Lo es, y mucho. El artículo que vamos a analizar plantea una pregunta enorme. ¿Pueden los blogs sobrevivir en la era de la IA? Ya sabes, cuando la IA puede responder cualquier pregunta al instante. Sí, entiendo la preocupación. Y no es solo teoría, ¿eh? Eso afecta a cualquiera que cree contenido online, incluyéndonos a nosotros. Totalmente. El artículo empieza fuerte, diciendo que simplemente tener información útil ya no es suficiente. Claro. La IA está cambiando las reglas del juego. ¿Por qué? Bueno, la IA es fantástica para dar respuestas rápidas y basadas en hechos, ¿verdad? Pero carece de ese toque humano. Ajá. El artículo habla mucho de contenido con alma. Ujú. ¿Qué significa eso exactamente? Suena un poco abstracto, ¿no? Pues en realidad no es tan complicado. Piensa en lo que te atrapa de un blog más allá de los datos. Son las historias, las opiniones, las experiencias, cosas con las que puedes conectar a nivel emocional. Ya veo. Como cuando lees un blog de viajes. Exacto. No quieres solo saber dónde están los monumentos, quieres sentir la emoción de estar allí. Recuerdo un blog sobre un viaje en tren por la India. A la descripción de los olores y sonidos del mercado me transportó allí mismo. Eso es lo que la IA no puede hacer. Totalmente. La IA te puede dar datos sobre la India, la población, el clima, hasta traducir frases, pero no puede replicar la experiencia sensorial, la subjetividad. Entonces, la clave está en especializarse. Ofrecer algo único que la IA no puede igualar. Sin duda. Si tu blog ofrece información genérica, la IA te va a ganar. Pero si te conviertes en una autoridad en un nicho específico, en una fuente de conocimiento original y de confianza, ahí la IA no tiene nada que hacer. Interesante. Esto me hace pensar en los blogs de afiliación, que en teoría son muy vulnerables a la IA. Sí, Porque un algoritmo puede analizar miles de productos y recomendarte el mejor en un instante, ¿no? cierto, pero la IA también puede ser una herramienta muy potente para este tipo de blogs. Sí. Piensa en ello. Puede ayudar a analizar tendencias, identificar productos con potencial, incluso segmentar la audiencia. Es verdad, no lo había visto así. En lugar de verla como una amenaza, la IA puede ser una aliada. Ya. Liberando tiempo para que el blogger se centre en lo que aporta valor. Su experiencia, su criterio, su conexión con la audiencia. Exactamente. Empiezo a entender el panorama. Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza y seguro que a muchos de nuestros oyentes también. ¿La IA acabará reemplazando a los redactores de contenido? Es una pregunta que nos hacemos todos y es normal que haya cierta inquietud. Claro. La IA ya está generando textos que a veces son indistinguibles de los escritos por humanos. Es verdad. Pero hay un matiz fundamental. La IA puede imitar la forma, pero no el fondo. Explícate un poco más. ¿A qué te refieres con la forma y el fondo? Me refiero a que la IA puede aprender a escribir con una gramática perfecta, incluso imitar el estilo de un autor. Ajá. Pero no puede replicar la esencia de la experiencia humana, la No. emoción, la vulnerabilidad, la autenticidad. Entiendo. Es como si la IA pudiera escribir una receta de cocina perfecta, pero no pudiera transmitir la pasión por la gastronomía, la historia familiar detrás de un plato. Exactamente. Y esa es la clave que diferencia a un escritor humano de una máquina, la capacidad de conectar con el lector a un nivel emocional, hacerle reflexionar, reír, sentir. Totalmente. ¿Y qué pasa con la web en general? Con tantos sitios web veremos una disminución en el número de sitios web debido a la IA. Bueno, el panorama digital está en constante evolución. Claro. No creo que la IA provoque una desaparición de sitios web, sino una selección natural. Exacto. Los sitios web genéricos, sin personalidad, sin un valor añadido, esos tenderán a desaparecer. Pero aquellos que ofrezcan contenido único, que generen comunidad, que inspiren confianza, esos no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Me gusta esa visión. No es un apocalipsis digital, sino un cambio hacia un ecosistema más auténtico y valioso. Exacto. Y hay un aspecto que me parece fascinante. La IA podría incluso aumentar la necesidad de fuentes de información fiables. Piénsalo, si la IA puede generar textos falsos con facilidad, la capacidad de discernir la verdad, de contrastar la información, se vuelve aún más crucial. Es una paradoja, ¿no? Yeah. La IA nos puede ayudar a acceder a más información que nunca, pero también nos obliga a ser más críticos y exigentes con la información que consumimos. Sin duda. Y hablando de sitios web que seguramente sobrevivirán a esta revolución digital, hay algunos ejemplos que me gustaría destacar. Me encantaría saber cuáles son. Cuéntame más. Bueno, por un lado, los sitios web
empresariales. Pensemos, por ejemplo, en el blog de Microsoft. Ajá. La IA no puede anticiparse a los lanzamientos de productos, a las estrategias de marketing, a las decisiones internas de la compañía. Esa información privilegiada solo la puede proporcionar la propia empresa. Claro, tiene sentido. Los sitios web empresariales se convierten en la voz oficial de la empresa y la IA no puede sustituir esa función. Exacto. Y luego tenemos los sitios web de innovación y tecnología, como TechCrunch o Wired. Estos sitios no solo informan sobre lo que ya existe, sino que exploran las tendencias emergentes, analizan el impacto de las nuevas tecnologías, intentan predecir el futuro. Son tareas que requieren una capacidad de análisis y una visión estratégica que la IA aún no posee. Es cierto, los editores de estos sitios son expertos en su campo y su conocimiento les permite ir un paso por delante de la IA. Y por último, no podemos olvidar los sitios web científicos como Nature o Science Direct. Importantes. Publican investigaciones originales, experimentos, descubrimientos que amplían las fronteras del conocimiento. La IA puede ayudar en el análisis de datos, pero no puede concebir ni ejecutar un experimento científico complejo. Claro, la ciencia se basa en el método científico, en la observación, la experimentación, la revisión por pares. Todo eso requiere un nivel de rigor y pensamiento crítico que la IA aún no ha alcanzado. Exacto. Además, los artículos científicos a menudo son el resultado de años de investigación, de la colaboración entre equipos de científicos. Es un proceso humano complejo que la IA no puede replicar. Es fascinante ver cómo la IA está redefiniendo el panorama digital. Pero, como dice el artículo, no se trata de temer a la IA, sino de adaptarnos, innovar y, sobre todo, nunca perder de vista lo que nos hace humanos. Totalmente de acuerdo. La IA es una herramienta poderosa, pero al final del día somos nosotros los humanos quienes damos forma al mundo digital. Y eso me lleva a una pregunta para nuestros oyentes. Sí, adelante. Me encanta cuando lanzas preguntas a la audiencia. Siempre son tan estimulantes. Si tú fueras a empezar un blog hoy sabiendo lo que sabes sobre la IA, ¿qué lo haría destacar? ¿Qué elemento humano aportarías? Esa es una pregunta excelente para reflexionar. Y creo que, aunque no seas un blogger, es importante pensar en cómo la IA está impactando la creación de contenido en general, incluso en las redes sociales. Totalmente. La IA está aquí para quedarse y comprender su impacto es fundamental para navegar en este nuevo panorama digital. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa y asimilar todo lo que hemos comentado hasta ahora. Volvemos en un momento con más análisis y perspectivas. De vuelta a Conexión Tech, seguimos explorando este futuro con blogs e AI. Sí, antes de la pausa estamos hablando de los sitios web que probablemente prosperen en la era de la IA. Profundicemos un poco más en por qué estas categorías son tan resistentes. Me parece bien. Empecemos con los sitios web empresariales. ¿Por qué la IA no representa una amenaza para ellos? Bueno, piensa en el blog de Microsoft que mencionamos antes. ¿Qué? La IA puede generar contenido genérico sobre tecnología, pero no puede revelar los planes futuros de Microsoft, anunciar nuevos productos o discutir estrategias corporativas internas. Para eso necesitas información privilegiada que solo la propia empresa puede proporcionar. Es cierto, los sitios web empresariales se convierten en un canal directo de comunicación con sus clientes, stakeholders. Exacto. La IA no puede replicar esa autenticidad, esa cercanía. Además, la IA puede ayudar a las empresas a optimizar su contenido, a segmentar su audiencia, a personalizar la experiencia del usuario. Es verdad. Imagina un chatbot que responde preguntas frecuentes o que guía a los clientes en un proceso de compra. Sería como tener un asistente virtual disponible 12/47. Sin duda, la IA está abriendo un mundo de posibilidades para las empresas y los sitios web son la punta de lanza de esta transformación. Y hablando de transformación, pasamos a los sitios web de innovación y tecnología. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué la IA no puede simplemente copiar su contenido? Estos sitios como TechCrunch o Wired se basan en el análisis, la predicción, la identificación de tendencias emergentes. La IA puede procesar grandes cantidades de datos, sí, pero aún no puede replicar la intuición humana, la capacidad de conectar puntos dispares y vislumbrar el futuro de la tecnología. ¿Quiere decir que la IA no puede pensar fuera de la caja? Exactamente, la IA se basa en patrones, en datos históricos, pero la innovación, por definición, rompe con esos patrones, crea algo nuevo. Y para eso necesitas la chispa de la creatividad humana. Es como si la IA pudiera componer una melodía siguiendo las reglas de la armonía, pero no pudiera crear una sinfonía que te emocione, que te haga vibrar. Una analogía perfecta. La IA puede replicar la técnica, pero no el arte. Y eso es lo que buscan los lectores de sitios web de innovación y tecnología.
Una visión original, una perspectiva fresca, un análisis profundo que les ayude a comprender el impacto de la tecnología en sus vidas. Y por último, hablemos de los sitios web científicos. ¿Cómo se enfrentan a la amenaza de la IA? ¿Realmente están a salvo? Los sitios web científicos como Nature o Science Direct son el pilar del conocimiento científico. Publican investigaciones originales, experimentos, descubrimientos que amplían las fronteras de lo que sabemos sobre el mundo. La IA puede ayudar en el análisis de datos, pero no puede concebir ni ejecutar un experimento científico complejo. Claro, la ciencia no se basa solo en datos, sino en la observación, la experimentación, el rigor metodológico. Exacto. Y todo eso requiere una mente humana detrás. Además, los artículos científicos a menudo son el resultado de años de investigación, de la colaboración entre equipos de científicos de diferentes disciplinas. Sí. Es un proceso humano complejo que la IA no puede replicar. Entonces, lo que estamos viendo es que la IA puede ser una herramienta poderosa para complementar y mejorar el trabajo humano, pero no puede reemplazar la experiencia, la creatividad y el juicio crítico que aportan los humanos a estos campos específicos. Precisamente, y creo que esta es una lección importante para todos nosotros, no solo para quienes crean contenido. Claro. La IA está transformando el mundo que nos rodea, pero en lugar de verla como una amenaza, debemos aprender a aprovechar su poder y combinarlo con nuestras propias habilidades y fortalezas únicas. Estoy totalmente de acuerdo. La guía no se trata de reemplazar a los humanos, sino de ampliar nuestras capacidades y ayudarnos a lograr cosas que nunca antes hubiéramos imaginado. Y precisamente por eso creo que el futuro de la web es emocionante. Veremos una evolución hacia sitios web más especializados, con mayor enfoque en la autenticidad, la experiencia humana y la construcción de comunidades. Es una visión optimista del futuro. No se trata del fin de los blogs o del contenido online, sino de una transformación hacia algo más rico, más humano y en última instancia más valioso. Totalmente de acuerdo. Y en esta nueva era digital, aquellos que sepan adaptarse, innovar y aprovechar el poder de la IA sin perder de vista la esencia humana serán los que prosperen. Pero, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una idea genial. Adelante, lánzales la pregunta. Si tú fueras a empezar un blog hoy, sabiendo lo que sabes sobre la IA, ¿qué lo haría destacar? ¿Qué elemento humano aportarías? Esa es una pregunta excelente para reflexionar. Y creo que, aunque no seas un blogger, es importante pensar en cómo la IA está impactando la creación de contenido en general, incluso en las redes sociales. Totalmente. La IA está aquí para quedarse y comprender su impacto es fundamental para navegar en este nuevo panorama digital. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa y asimilar todo lo que hemos comentado hasta ahora. Volvemos en un momento con más análisis y perspectivas. De vuelta a Conexión Tech. Seguimos explorando este futuro con blogs e IA. Hemos hablado de la necesidad de un contenido con alma, de la especialización, de cómo la IA puede ser una herramienta y no una amenaza. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué buscan los lectores al final del día? Buena pregunta. En un mundo saturado de información donde la IA puede generar textos en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué hace que un blog o un sitio web realmente destaque? Yo creo que la clave está en la conexión humana. Los lectores buscan información, sí, pero también buscan inspiración, entretenimiento, una sensación de pertenencia a una comunidad. Claro. Quieren sentir que hay una persona real detrás de las palabras, alguien con quien puedan identificarse, de quien puedan aprender, con quien puedan compartir sus ideas. Es decir, no se trata solo de consumir información, sino de formar parte de algo más grande. Exactamente. Y ahí es donde los blogs y sitios web que cultivan una comunidad activa tienen una gran ventaja. La IA puede generar texto, pero no puede replicar la interacción humana, el debate e intercambio de ideas. Piensa en los comentarios, los foros, las redes sociales. Todo eso crea un espacio para la conversación, para el intercambio de experiencias, para la construcción de una comunidad en torno a un tema, una pasión compartida. Es verdad. Recuerdo cuando empecé a leer blogs, lo que más me enganchó fue la posibilidad de interactuar con otros lectores, de compartir mis opiniones, de aprender de las experiencias de otros. Eso es lo que la IA, al menos por ahora, no puede ofrecer. Exacto. La IA puede imitar la forma de la comunicación humana, pero no su esencia. Claro. La interacción humana, la empatía, la capacidad de conectar a nivel emocional. Esos son los elementos que dan vida a un blog o un sitio web. Entonces, si te entiendo bien, la clave para sobrevivir en la era de la IA es no solo crear contenido de calidad, sino también fomentar una comunidad activa y comprometida. Sin duda. El contenido es importante, por supuesto, pero la comunidad es la que le da vida, la que lo amplifica, la que lo convierte en algo más que un simple conjunto de palabras en una pantalla. Piensa en tu blog favorito, en ese que visitas con regularidad, en el que te sientes cómodo compartiendo tus ideas. ¿Qué lo hace especial?
¿Es solo la calidad del contenido o hay algo más? Ahora que lo dices, creo que la clave está en la sensación de comunidad. Ajá. En sentir que formas parte de algo, que tu voz se escucha, que hay un diálogo real entre el autor y los lectores. Sí. Es como un club de lectura virtual, donde todos comparten la misma pasión por un tema y se enriquecen mutuamente. Es una imagen muy acertada. Y creo que esa es la dirección en la que deben evolucionar los blogs y sitios web para prosperar en la era de la IA. No se trata de competir con la máquina, sino de complementar sus capacidades con lo que nos hace únicos como humanos. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de conectar, nuestra pasión por lo que hacemos. Es un mensaje muy esperanzador. No se trata del fin de los blogs o del contenido online, sino de una transformación hacia algo más rico, más humano y, en última instancia, más valioso. Totalmente de acuerdo. La IA está transformando el panorama digital, sí, pero no significa el fin de la creatividad humana. No, para nada. Al contrario, creo que nos impulsa a ser más innovadores, más auténticos, más humanos. Y a conectar con nuestra audiencia de una manera más profunda y significativa. Al final, de eso se trata la comunicación, ¿no? De crear puentes, de compartir experiencias, de construir algo juntos. Exacto. Y con esa reflexión me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última pregunta para que la mediten. Si tú fueras a empezar un blog hoy, sabiendo lo que sabes sobre la IA, ¿qué lo haría único? ¿Qué elemento humano aportarías para que destacara entre la multitud? ¿Qué historia contarías? Esa es una excelente pregunta para terminar nuestra inmersión profunda en el futuro de los blogs en la era de la IA. Gracias por acompañarnos en Conexión Tech. Un placer. Y recuerda, la clave está en ser tú mismo, en aportar tu propia voz, tu propia visión del mundo. Totalmente. Hasta la próxima.